rogarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal? ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No, no, no. El patrón se va a poner muy contento. Maté a Juan del Diablo.
Sor Juliana me dijo que encontraron a mi hija. ¿Es verdad? Sí, doña Catalina. Por fin apareció. ¿Cómo está? No la he visto todavía, pero por lo menos sabemos que nada malo le ha pasado. Sí, llegaron hace un rato. Parece que Juan se encontró con unos infelices que lo querían matar. ¿Y la niña Mónica cómo está? Ya descansando. Se va a reponer. No más que hay que cuidarla porque está de encargo. ¿De veras? Sí. Bueno, nos vamos. Me la saludas y dile que, pues aún de cieguita, si algo se le ofrece, ya sabe dónde encontrarme. Lupe se va a quedar conmigo. Hasta luego. Adiós, Azucena. Adiós. ¿Por qué no aprovechas para lavarte tú también y atenderte las heridas? Está bien. ¿Qué pasó? ¿Encontraste al médico? Sí, no tarda en venir. ¿Cómo sigue? Está descansando. ¿Ya te dio la buena nueva? ¿Quién? ¿Tu mujer? ¿No te dijo que está de encargo? ¿No te da gusto? Sí, claro. Preparen el baño. Sí. Con permiso. Por favor, Juan. No estarás pensando que no es tuyo. Reacciona, por Dios. Lo que Andrés te dijo no sucedió, fue una vil mentira. Espero no se te ocurra decírselo a Mónica. Ella no tiene la culpa. Además, no es cierto. Fue su última infamia para que dudes. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué no se quedó callado? Y si la casa de San Pedro sufrió tan graves destrozos, tal vez no valga la pena reconstruirla. Aquí no se sintió mucho el terremoto. Nos asustamos, claro, pero prácticamente no pasó nada. Dicen que en San Pedro hubo muchos muertos. ¿Estás preocupado por Juan? ¿Temes que venga a reclamarte? Le dije a Pancho que pusiera gente a vigilar y en caso de que se presente no lo dejen pasar. Además ya transcurrieron varios días y si no ha venido, a lo mejor decidió tomar las cosas con calma. Al fin que él también tuvo que ver con Aimé, ¿no? Adelante. Traje el té para el señor. Recoge esas toallas. Entiendo cómo te sientes. Pero el tiempo pasa, hijo, las penas se olvidan. ¿Por qué no nos vamos de viaje? Sí. Y cielo, qué bueno que estás de acuerdo. Yo digo que nos vayamos a Europa una larga temporada. A lo mejor te encuentras con una linda muchacha y te casas. Ay, sería tan bonito ver la casa llena de niños. ¿No crees, hijo? ¿No crees? ¿Dónde está el patrón? Ha perdido el juicio, tío. Los guardias... Maté a Juan del Diablo. Cumplí con lo que don Andrés quería. ¿Qué haces aquí? Lárgate inmediatamente. Juan del Diablo está muerto, doña. Yo mismo acabo de matarlo. ¿Venía para acá? No, fue en San Pedro. Me lo encontré en la playa, nos peleamos y yo gané. Su cuerpo está en el mar.
¿Y crees que mi hijo te lo va a agradecer? De ninguna manera. Ya no piensa lo mismo con respecto a él. Pero, doña, yo Así que lárgate y más vale que no lo sepas si no quieres que sea él mismo quien te entregue a las autoridades. Pero lo hice por ustedes, No, patrona. no te atrevas a hacernos cómplices de tus fechorías. Y si no te vas enseguida, voy a llamar a los peones para que te echen. No pueden hacerme esto, He patrona. dicho que te vayas. ¿Pero por qué? ¿Es así como me pagan? He dado mi vida por ustedes. Desde que murió el patrón viejo la he atendido, la he mimado. Nadie te pidió que mataras. Don Andrés me lo ordenó. Ni te atrevas a decirlo. Pero es la verdad, doña. Todo lo hice por ustedes. Adivinándoles el pensamiento, queriendo cumplir, quedar bien. Todo me lo deben a mí. Hasta de la señora Inés, su bastardo, me hice cargo. Yo hice que el caballo se encabritara. Asesino, fuera de mi casa. Ni usted ni nadie me va a correr. Vete. Me tienen que cumplir. Juanita, pide ayuda. Juanita, pide ayuda. ¡No grite! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Inés! ¡Suéltame! ¡Cállese! ¡Auxilio! Por su culpa murió Jaime. Él provocó el incidente del caballo. Es cierto. Sí. Le metí una piedra bajo la silla. Que vengan a sacar esta carroña de mi casa. Sí, señor. Y tú lárgate de Campo Real. Pero, señor... ¡Fuera, he dicho! Adelante. Ya enterraron a Bautista. ¿Y Juanita? Se fue. Quiero que alguien vaya a San Pedro y averigüe si Juan del Diablo está muerto o no. Pero nadie debe saberlo, y menos mi hijo. Como usted diga, patrona. Que regresen enseguida y me avisen a la hora que sea. Sí, señora. Con permiso. Ya todo pasó. Estamos juntos otra vez. Cuando te vi luchando con esos hombres, No hay que recordar las cosas desagradables. tienes razón. Pero, ¿por qué quería Andrés hablar contigo? Porque quería decirme que ya es tiempo de poner una piedra sobre el pasado. ¿De veras? ¿No te dijo nada más? Nada más. No sabes cuánto me alegro. Yo también. Señora. Señora. Pasa. Ya volvió Pancho. Dice que el señor Juan y la señora Mónica están en su casa de San Pedro. ¿De veras?
Se lo contaron unos hombres que vieron en la tarde al señor Juan con la señora en los brazos. Infeliz, mentiroso. ¿Qué es eso? El equipaje del patrón dio órdenes de sacar el coche. ¿Qué pasa? ¿A dónde vas? A Veracruz. Me embarco para España. Pero habíamos quedado en ir juntos. Tú lo sugeriste, pero yo jamás acepté. No pretenderás dejarme aquí, sola. No deseo tu compañía. Pero Andrés, por favor, sí que hablemos. Hijo, no puedes irte de esta manera. Por favor, Andrés. Andrés, te estoy hablando. No te vayas, hijo. Andrés. Andrés, si sugerí el viaje era para irme contigo. Es injusto que me abandone. Tú y yo no podemos vivir juntos. Te prometo. Te juro que jamás volveré a meterme en tu vida. No vas a cumplir. Está más allá de tu carácter y de tu voluntad. Por favor. Perdonaste a Juan. ¿Eres incapaz de perdonarme a mí? Así es. Adiós, mamá. Andrés, no lo hagas, Andrés. Andrés. Andrés, hijo, no te vayas. Andrés, por favor. Por favor, no te vayas. Te lo ruego. Te lo suplico, Andrés, no me dejes. Andrés. Andrés, no me abandones. Andrés, no, por favor. Andrés, hijo. No me dejes, por favor, hijo. No me dejes. ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Lárguense! ¡Váyanse todos! No quiero ver a nadie. Que se hunda la hacienda. Que muera Campo Real. Buenos días. Buenos días. ¿Fue al ayuntamiento? No, no, no. Al correo. ¿Recibió carta de la señora Amanda? No. Ni creo que escriba. ¿Y Mónica, cómo está? Salió temprano. Me dijo que iría a ver a su mamá, pero sé por Azucena que también iba con el médico. Mañana voy a Campo Real. Quiero hablar con Andrés.
¿Para qué? No tiene caso. La duda es peor que cualquier cosa. Don Noel, voy a aceptar lo que sea. Porque mi amor por Mónica no puede cambiar. Como tampoco cambiará lo que sienta por el niño. Será mi hijo. Y como tal, lo querré siempre. Pero necesito saber, para estar tranquilo de una vez por todas. Andrés no está en la hacienda. Hace unos días se fue a Veracruz para tomar un barco a Europa. Se fue. Lo hizo para dejarme con esta maldita duda. De veras, mi cielo. Vas a tener un hijo, Mónica. Sí, mamá, ¿no es maravilloso? Me da tanto gusto, hija. Solo que ahora debes cuidarte mucho y alimentarte bien. Gracias, mamá. ¿Has sabido algo de tu madrina y de Andrés? No. Recibí carta de Dolores. Le dio mucha tristeza enterarse de lo que le pasó a Alberto. Pobre. Sí. Bueno, ya me voy, mamá. Por favor, Mónica, dile a Juan que me perdone por todo lo que dije y pensé de él. Ya no importa. Y que voy a rezar mucho para que Dios los llene de dicha siempre. De veras, mamá, muchas gracias. Hasta pronto, mi cielo. Te quiero mucho. ¿Qué nos trajiste hoy? Pan, queso, pollo y una carta para don Alberto. A ver. ¿De quién es? De Dolores. ¿Cómo va el negocio? Hablé con mi tío y me dijo que si tienes buen comportamiento, es probable que te pongan en libertad antes de que cumplas tu condena. De todos modos, espero que comprendas que lo nuestro ya no podrá ser. Sin embargo, seguiré brindándote mi ayuda y mi amistad, en lo que pueda. ¿Cómo está tu mamá? Bien. Decidió quedarse a vivir en el convento. Y te pide perdón por lo mal que se portó contigo. También fui a ver al médico. ¿Y sabes qué me dijo? Que vas a tener tu primer hijo. ¿Estás contento? Mucho. Espero que sea una niña. Con tus mismos ojos y con tu sonrisa. Yo preferiría que fuera un varón. Con tu mirada y... Bueno, con tu carácter no, porque me daría mucha guerra. ¿Qué tal, Mónica? Juan me invitó a comer. Usted no necesita de invitaciones, esta es su casa. Gracias. Dale la buena nueva a don Noel mientras yo voy un momento a la cocina. Me acaba de decir lo del niño. ¿Y qué le respondiste? Que me da gusto. ¿Y es verdad? Por supuesto. Juan, tienes que meterte en la cabeza que la criatura es tuya. ¿O acaso le crees más a Andrés que a Mónica? Yo ya no voy a pensar en eso. Si fuera verdad lo que él te dijo, ¿crees que Mónica estaría tan contenta? No abusó de ella, te lo aseguro.
No es cierto, Juan. Gracias, Meche. Te juro que no me tocó. Es decir, lo intentó, pero yo grité. Me defendí. Y en ese momento Dios le tocó el corazón. Mónica, yo te quiero por encima de todas las cosas. Y a mí no me importa si la criatura Es tuyo. Jamás me hubiese atrevido a volver si Andrés lo hubiese logrado. Tú me conoces. Me sentiría sucia, indigna. Pero no es así. Andrés mintió. No te estoy engañando. En el nombre de Dios, te lo juro. Te creo. Pero aún si no hubiese sido así, no me habría importado. Pero es así. Es así, Juan. Andrés. Andrés. Hijo, ¿estás ahí? ¿Has vuelto, Andrés? Sí, Andrés. Andrés. Andrés, hijo. Hijo, ¿dónde estás, Andrés? Andrés, ¿eres tú? Andrés. 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 Hijo. Andrés. Andrés, ¿estás aquí? Andrés, hijo. Andrés. 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 Hijo. Andrés. ¿Por qué me dejas? ¿Por qué fuiste tan cruel? Si todo lo que hice fuera por amor. De verdad. Andrés. Hijo. Andrés. ¿Dónde estás, hijo? Andrés. ¿Por qué me dejas? Hijo. ¿Dónde estás, Andrés? Ven, por favor. Te necesito, hijo. Buenos días. Buenos días. ¿Ha pasado algo? ¿Mariana, Amanda? No, no, están bien, no se preocupe. Dejé a Mariana en la pensión y Amanda está esperándolo. ¿Por qué? Quiere hablar con usted. Pero antes, permítame explicarle el motivo de mi visita. Deseo pedir su permiso para cortejar formalmente a Mariana. ¿Usted me pide permiso a mí? Es su hija, ¿no?